así como suspender por un plazo de un año el otorgamiento de todo tipo de aprobaciones, autorizaciones propuestas, proyectos de actuación, planes especiales, así como las licencias urbanísticas para las áreas de suelo no urbanizable en las que las nuevas determinaciones previstas en la innovación supongan una modificación del régimen urbanístico vigente. Muchas gracias. Bueno, antes de continuar, sí me gustaría destacar, para que no haya duda, que lo que aprobamos es la realización del documento, no el documento. El documento llevará su trámite, que será extenso, que no será ni de un día ni de dos, es un trámite urbanístico, y lo que aprobamos aquí es la formulación, que es la realización del documento y la tramitación, ¿vale? No es, ya llegará para sus aprobaciones iniciales, cualquier otro tipo de aprobación que lleva como cualquier tipo de innovación del plan general. ¿Algún turno de intervenciones? Señor García. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, de entrada, pensamos que esto se ha planteado como una formulación de la innovación. Sin embargo, el acuerdo incluye dos cuestiones muy distintas. Por un lado, lo que es la propia formulación de la innovación, el punto 1, y por otro, la suspensión de la autorización en el punto 2. A pesar de que son tramitaciones sucesivas, tienen un carácter independiente. De hecho, la primera es obligatoria en la tramitación de una innovación y la segunda no es obligatoria. Entendemos nosotros por el conocimiento que hemos adquirido del tema. Y sobre las dudas de sobre si la formulación del acto inicial con un borrador de la innovación se necesitaba la aprobación del Pleno, por nuestra parte no hay ninguna duda. La LOA en el artículo 27 siempre habla de acuerdos. Cuando se habla del acuerdo de formulación, la aprobación del avance y el acuerdo de suspensión del otorgamiento de autorizaciones. Entonces, aunque entendemos que el único órgano municipal competente en este caso para autorizar, o sea, para acordar la suspensión es el pleno municipal. En cualquier caso, aunque el primer punto se plantease como una presentación de un borrador no vinculante y sin dictamen, el segundo punto que se plantea, es decir, la suspensión, necesita imperativamente el dictamen del Pleno también. Y como es sucesivo, entendemos que no tiene sentido que el primero no se acuerde y el segundo sí haya que someterlo a Pleno. Entendemos que ambos puntos deben ser a Pleno. Pero en cualquier caso, se está trayendo a Pleno y entendemos que es la forma correcta de hacerlo. Sin embargo, en la redacción del punto 2 no está muy claro y entendemos que queda una ambigüedad abierta, y así se ha expresado en la comisión, porque da a entender que la suspensión afecta cuando se cambia su régimen urbanístico, cuando en realidad lo hace desde el momento mismo en que se aprueba la formulación. Es decir, pedimos que se cambie en el punto 2 desde donde termina las autorizaciones y todas las actividades que quedan en suspenso, las áreas que se vean modificadas su régimen vigente, que se cambie directamente por una frase mucho más sencilla de todas las que queden afectadas por la presente innovación. Con eso se cierra la ambigüedad y pensamos que no da lugar, como planteamos posteriormente, a que haya una avalancha en espera de que se cambie el régimen vigente sobre la que se está actuando. Aparte de eso, entendemos que si esta no se planteara como con una aprobación en el Pleno, no tendría validez jurídica y en realidad no se estaría modificando nada con la innovación. Pero es que si además no se cambia este segundo punto, pensamos que se está quedando abierta una vía para una avalancha de solicitudes antes de que se haga la norma efectiva, y eso podría ser incluso peor. En cualquier caso, como usted ha indicado, lo que se trae a dictamen es la aceptación por la corporación de que se inicie la tramitación y, por otro lado, la suspensión cautelar al menos durante un año de las posibles autorizaciones afectadas en base a unos documentos de partida que no son en absoluto definitivos, son borradores totalmente. Con este planteamiento, nuestro voto
va a ser favorable, aunque tenemos varias reservas y algunas de ellas importantes en cuanto a lo que es la redacción del documento y que, bueno, que podemos ir detallando uno tras otro. Voy a aprovechar los segundos que me quedan para ir nombrándolas. Y en primer lugar, el articulado de la innovación en el documento medioambiental tiene diferencias significativas con el documento del arquitecto que ha redactado el proyecto. De hecho, hemos tenido que tomar como referencia este último porque estimamos que la fecha es posterior. De hecho, en el punto 2 de las condiciones de ordenación, de las condiciones particulares de las actividades extractivas, que en un sitio figura como artículo 455 y en el otro como 444-2, son bastante diferentes. En otras partes de los documentos también hemos detectado que hay diferencias más o menos relevantes en cuanto a lo que son las restricciones que se proponen y que algunas de ellas las indicaremos en la segunda intervención. Gracias. Señor González. Sí, bueno, como se ha dicho, lo que traemos al Pleno es lo de formular el proyecto de innovación del PGO. Bueno, esto es un asunto, aunque lo que se pretende formular, y en esto vamos a estar de acuerdo en el sentido de que se presente un documento del que se emitirá una votación en un sentido o en otro, vamos a entrar en el asunto en cuanto ya nos vamos a adelantar a lo que va a venir posteriormente. Hay que decir que esto es un nuevo parche, esto va a ser, porque todavía no estamos votando el documento en concreto, esto va a ser un nuevo parche a nuestro Plan General de Ordenación Urbana, a nuestro PGU. Hace falta un debate amplísimo para abordar esa modificación o esa actualización del Plan General que llevamos demandando tantísimos años. Más que nada por cuestiones de garantía, porque ese debate amplio supone una mayor garantía para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas y los participantes en ese debate. Y resolver de una vez por todas las dudas de siempre, de a dónde vamos, qué queremos para COIN, qué COIN del futuro queremos. Es decir, porque el plan general, y aquí sí vamos a llamar la atención a todos los ciudadanos y ciudadanas de COIN, es que nuestro plan general afecta a todo, afecta al sector comercio, afecta al sector turístico, al sector de todo tipo, comercial, como hemos dicho, a todo. Con lo cual es un debate que tiene que implicarse y se va a implicar toda la ciudadanía, asociaciones. Sabemos que hay algunas asociaciones empresariales y culturales que este debate pues lo están teniendo y quieren participar y de hecho creo que hasta alguna de estas asociaciones está aportando con documento de entrada sus ideas y sus acuerdos de qué COIN queremos y cómo queremos desarrollarlo. Entonces, no estamos de acuerdo en este documento que se trae como modelo cuando dice que no supone una alteración del modelo de ciudad del planeamiento vigente. Bueno, cualquier alteración supone una modificación en parte, o sea, una modificación en parte. Ojo, que habrá que debatir en su momento oportuno si estas modificaciones que se proponen son adecuadas o no. Tal como se dijo en la comisión informativa, la paralización de un año se dictó desde que el señor alcalde pues, firmó ese decreto o esa solicitud de iniciar estos trámites y entendemos que es necesaria. O sea, ahí estamos totalmente de acuerdo en el segundo punto en cuanto es que la paralización de algo que es nuevo o que lo veíamos venir, pensábamos que no iba a llegar, el tema de las plantas fotovoltaicas, el tema de los cultivos desmesurados, no iba a llegar y está llegando, pues que tenemos que en cierta manera, proteger a nuestros municipios de barbaridades, ¿no? Y eso es importante y en eso estamos absolutamente de acuerdo. Respecto a lo que es el interior del documento, que como se plantea formular y que sirve de base, pues tenemos una serie de dudas muy importantes y es que habla de suelos protegidos, pero después habla de suelos no protegidos. Las plantas fotovoltaicas se limita absolutamente en ese documento que digo que tendremos que aprobar o votar inicialmente y tal, que tendrá una tramitación, como ha dicho el señor alcalde, muy larga,
se protege de plantas fotovoltaicas la que es la parte media de Coín hacia el norte. Sin embargo, se protege de la parte media, según el plano que se nos juntó por correo electrónico, pues se protege de lo que es extractivo, canteras y demás, que también se toca en el documento, la parte centrada de Coín, del centro de Coín, hacia el sur. Eso está en el documento que se nos adjunta en el expediente, no, la zona de adaptación. Con lo cual hay unas zonas ahí intermedias y la zona sur que para plantas fotovoltaicas, ¿qué va a pasar? Esto tendrá que ser analizado. Esto tendrá que ser analizado. Luego el señor alcalde, que si me paso me corte, porque no controlo el tiempo. Entonces, todo esto son debates muy importantes, muy importantes. Habla también de, es decir, es que tiene tantas cuestiones que se están tocando que debatirlas así a la bulla y corriendo son muy complejas. Toca también que aquellos terrenos que se vayan a adaptar a subtropicales tienen que ser de regadío. Pero es que también lo limitan las zonas que no tengan cultivo. Ojo, esto tendría que tener prueba en contrario en el sentido de que hay cuestiones catastrales que están mal recogidas, o que no están actualizados. Sabemos que las actualizaciones catastrales tardan y que puede limitar esos cultivos ya existentes o que puede suponer unos problemas para eso. ¿Esto cómo se soluciona? Es decir, tenemos una cantidad de problemáticas que lo estamos haciendo para proteger y preservar nuestra flora, nuestra fauna, por supuesto, pero ojo que el regular siempre supone una limitación. Entonces, este documento estamos de acuerdo en multitud de cosas, pero en otras, cuidado, que suponen cambios drásticos y cambios que tienen que tener un debate profundo. Sigo mi siguiente intervención, no me voy a pasar. Señor Pif. Sí, bien, yo tengo varias dudas, ya que lo vamos a votar. Es decir, se nos ha aportado un documento de la empresa Esfera de 349 páginas. Este es un documento concreto y un estudio ya concreto a Coín. ¿Este lo vamos a aprobar? ¿No lo vamos a aprobar? ¿Esto solamente es un boceto o lo que sea? Esta es pregunta número 1. ¿Vale? En segundo lugar, para aclarar, yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que todos estamos de acuerdo que nuestro plan general del suelo no urbanizable y el PGO tiene que estar actualizado porque llevamos muchísimos años con retraso en este asunto. Total, yo no creo que haya nadie que esté en contra de esto. Lo que pasa que lo que yo sí veo, y estoy de acuerdo con nuestro compañero Salvador González, que aquí hay cosas que a mí se me escapan. Hay una cosa que yo tampoco creo que voy a ser el único que esté en desacuerdo con el resto de la cooperación. Yo no creo que la moratoria de un año sea producente. Sobre todo porque yo estoy a favor de las como ya se debatirá en una moción que he presentado en este mismo pleno, estoy a favor de los parques solares. En el caso de que le demos le digamos a las empresas, mira, ahora hay una moratoria de un año mínimo y además sobre un proyecto que todavía no sabemos, pues estas empresas se van a ir a otro sitio. Y las causas y la problemática que eso surge ya la presentaré luego en el momento del orden de las mociones. Con lo cual, yo viendo lo que veo, y si ya es que se va a votar, yo voy a votar en contra. Gracias. ¿Una intervención más? Señor Rojas. Ahora, gracias. En primer lugar, a mí me gustaría dejar claro, por las dudas que ha manifestado también el portavoz ciudadano y tal, que realmente aquí lo que estamos aprobando es la formulación de la innovación. Es decir, ahora mismo simplemente iniciamos este trámite, lo que es la normativa concreta ya la debatiremos y la aprobaremos en el momento procedimental oportuno. Entonces haremos nosotros también indudablemente las alegaciones oportunas en base a esa normativa que finalmente venga al pleno. Pero realmente de lo que se trae ahora mismo nosotros entendemos que es necesario y por tanto vamos a votar a favor. Ya dijimos en el anterior pleno, cuando trajimos la moción conjunta, el grupo de Antecoín y el Partido Socialista, que realmente podíamos esperar, echar balones fuera y esperar que otras administraciones hicieran, o también el Ayuntamiento de Coín desde sus competencias hacerlo posible. Y hacerlo posible pasa realmente por la modificación de la normativa aplicable del Plan General en el suelo no urbanizable. Por tanto, nosotros estamos completamente a favor de que se traiga esto a pleno, votaremos a favor y evidentemente también si vamos a aprobar una nueva normativa, tiene todo sentido del mundo
mundo esa suspensión de las licencias que puedan presentarse o de la aprobación o autorización de los planes que puedan venir, porque lógicamente se van a ver afectados por esa normativa que se apruebe. Por tanto, nuestro voto será a favor. Gracias. Señor Jiménez. Sí, buenas gracias, alcalde. Bueno, voy a empezar por al final por un poco en sintonía con el portavoz de Ciudadanos y del PSOE. Efectivamente, no se está aprobando el documento en sí. Son dos borradores, ¿vale? La DIE, un documento para el tema medioambiental, y el borrador urbanístico, ¿vale? Ahora mismo no se está aprobando esos documentos, es el trámite en sí, ¿vale? Respecto a eso, para que quede claro, es importante. Y después lo del tema de las placas fotovoltaicas, al señor Pitt, nosotros estamos, con el equipo de gobierno está a favor de las plantas fotovoltaicas, tanto en lo que es la ciudad, en los polígonos, pero lo que estamos intentando un poco explicar, y este documento trata de ello un poco, es de que ese límite, esa forma de implantarlo, no sea salvaje. O sea, no se pongan 11 millones de metros cuadrados en la zona de la Jara así porque sí. Porque nosotros como municipio tampoco tenemos capacidad ni conocimiento para saber y evaluar ese tipo de implantación. Eso tiene que venir de un ente supramunicipal, regional e incluso, yo me atrevo, a nivel estatal. Yo creo que ha sido importante la dejadez a nivel estatal de este tipo de infraestructuras. Han dicho, ahí lleváis las placas solares y montando como podáis. Entonces, por eso es importante de que se haga un análisis de toda la comarca. O sea, si va finalmente a implantarse en Coín X metros cuadrados de placas de una manera controlada y regulada, ¿vale? No estamos en contra de llevar a cabo la instalación de placas fotovoltaicas, igual que cualquier otra actividad industrial, para nada. Lo que sí pedimos es que esté perfectamente estudiada y controlada y que no se haga como ahora mismo pensamos, yo creo que la gran mayoría de municipios, de que se está haciendo de una manera incontrolada, ¿vale? Respecto a Delante Coín, efectivamente, puede que existan algunos elementos de discordancia entre el borrador y la DIE, ya que el borrador se ha cambiado, se ha hecho posteriormente y ha habido pequeños cambios que quizás, bueno, pues se le trasladará a los equipos técnicos que lo revisen y lo comprueben. Entonces, yo hago hincapié, es muy importante que esto simplemente ahora mismo es un borrador, ¿vale? Yo me gustaría de poder ya más tranquilamente en el procedimiento cuando sea oportuno, porque primeramente tiene que ser admitido por el órgano tramitador, ¿vale? Lo que la evaluación ambiental estratégica debe, lo primero de todo, es que sea admitida. Una vez que sea admitida, yo pienso que es importante de que tengamos una reunión, los distintos miembros de la corporación, y debatirlo internamente también un poco y salgan ideas que puedan venir bien para nuestro municipio. Respecto del Antecoín, ha mencionado la palabra parche. No creo yo que este documento sea un parche, Salvador, con todo el cariño. ¿Qué? Sí, que ha dicho Adelante Coín en lugar de Andalucía por sí. Andalucía por sí, perdón. Andalucía por sí, señor Salvador González, ¿vale? No es un parche. Primero, está hablando de modelo de ciudad, de requerimientos. Eso está hablando de lo que es la redacción del plan general completo. Ahora mismo lo que estamos haciendo es una innovación de las ordenanzas específicas en el suelo no urbanizable, ¿vale? Y estamos hablando que, te digo, es un borrador, ¿vale? Podremos contemplar, debatir y tendremos tiempo suficiente, porque desgraciadamente sabemos que estos trámites medioambientales y posteriores urbanísticos conllevan un periodo de tiempo bastante importante, ¿vale? Pero no creo que sea la palabra parche la más adecuada. Y un matiz respecto a, ha dicho que en el sur del municipio el tema no. Las placas fotovoltaicas, los placas fotovoltaicas en suelo especialmente protegido no es permitido directamente, ¿vale? Entonces, en el tercio inferior de Coín, ¿vale? No es posible la implantación. Y con las propuestas que el equipo redactor nos ha transmitido de distancia al núcleo urbano, separación entre distintas plantas, etcétera, la limitación del espacio donde se puede ubicar es concreta y específica y, por supuesto, siempre en un suelo no protegido ni que tenga un impacto importante sobre el medio ambiente, ¿vale? Yo creo que eso es importante que quede claro, ¿vale? Porque es uno de los puntos más importantes y que hemos estado trabajando durante varios meses con el equipo redactor y los servicios técnicos municipales. Respecto al segundo punto que decía, el primer punto que decía Laureano, sobre el tema del último párrafo sobre la suspensión o la redacción
del año, los servicios técnicos y jurídicos municipales lo ven bien, lo ven correcto. Yo no sé si emplazarlo a que se modifique o no alguna palabra en cuestión, pero ellos creen y consideran que es más que suficiente con esa redacción garantizar el espíritu de esto, que es nada más que pues bueno, las posibles implantaciones que contravengan lo que pretendemos aprobar en este procedimiento ambiental que no se lleven a cabo. ¿Vale? Pues nada más. Gracias. Señor González. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, estaba imprimiendo el documento para enseñarlo, pero no me imprime esto. Bueno, ahora me está imprimiendo. Bueno, es que estoy de acuerdo, o sea, en el fondo del asunto creo que estamos de acuerdo. Que me discuta si es un parche o no, ya es una cuestión ya de semántica o no, pero realmente esto viene a limitar una cosa que si tuviéramos un plan, digamos, más actualizado, pues estaríamos quizá cubiertos. Más actualizado quiere decir conociendo la realidad actual. Las limitaciones que existen, por supuesto, son importantes en cuanto a placas fotovoltaicas. Que no se puede hacer en la parte media sur. Aquí pone que está limitado a actividades extractivas. Evidentemente, si tenemos otras limitaciones como son en lo que usted ha mencionado de X metros, X kilómetros, X distancia, evidentemente va a estar súper limitada o prácticamente nula la implantación. Ahí estamos de acuerdo. También estamos de acuerdo en la limitación a un año, es decir, que no se dé licencia para estos macroproyectos porque es que no estamos preparados ni tenemos los estudios pertinentes para controlarlo. Y después, como aquí, o sea, yo me he adelantado a lo que se va a debatir, porque es que, como digo, toda normativa supone unas protecciones, pero también unas limitaciones. Ojo con esto, ojo con esto. Que no quiero decir que sea malo o no. Es decir, tendrá que tener, como digo, un debate y un análisis profundo de la situación. Volviendo al tema que estábamos hablando, el plano por lo menos no es coherente. Y sí estoy de acuerdo con Adelante Coín que existen cuestiones naturales que en la normativa urbanística no están bien recogidas, al menos en este primer documento. Y el plano no está bien redactado porque, como digo, en el parte sur solo habla de actividades extractivas. Evidentemente, la normativa limitadora también impedirá que se realicen cuestiones fotovoltaicas. Lo dicho, nosotros lo vamos a apoyar porque vemos que hay un vacío importante, un vacío que hay que controlar, pero cuando venga el documento en sí, pues evidentemente tendremos un debate muy amplio y esperemos que se nos haga partícipe de ese debate porque en una comisión sola tendremos que tener por lo menos el grupo de portavoces varias reuniones, lo que ya interesamos de antemano. Gracias. Sí, señor Piz. Sí, dos cosas. Me ha quedado claro el documento, que es un documento inicial y además acompaño lo que acaba de decir el señor González. Una vez que esté el documento presentado, le ruego encarecidamente que no nos lo presente en la comisión informativa para votarlo luego a favor, en contra o en abstención el pleno de la semana después. Este es un tema lo suficientemente importante para implicarnos y para poder comunicárselo también a la ciudadanía en general y poder aportar ideas o propuestas constructivas para el mismo. Bien, pero vuelvo a decir que yo sigo viendo, porque lo que se vota es, si lo tengo entendido bien, una vez a estudiar el documento, pero lo que sí que se vota definitivamente es la moratoria de un año. Eso sí se vota aquí, con lo cual yo seguiré votándolo en contra. Yo estoy a favor, mira, y luego yo digo, yo estoy a favor de una moratoria para macroproyectos fotovoltaicos. Yo estoy de acuerdo con el señor Jiménez de que, obviamente, nosotros, porque debe haber unos reglamentos, y para lo que son las macroinstalaciones fotovoltaicas, pues podríamos poner una moratoria. Pero yo le pongo un ejemplo. Nosotros estamos estudiando la posibilidad de poner unas placas solares para la comunidad de Sierra Gorda.
que ahora mismo hay unas subvenciones por parte de la Junta de Andalucía que nos gustaría aprovecharlas de instalar unas placas. Obviamente habrá que hacer un proyecto adecuado, habrá que presentarlo al ayuntamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nosotros ahora aprobamos, y eso no es una macro parque de placas solares, pero si nosotros ahora aprobamos la moratoria de un año, pues para empezar seguramente perderemos las subvenciones. Y luego tenemos que esperar un año. Es decir, esa es mi duda. Digamos, para macroparques yo lo entendería, pero es que aquí estamos haciendo una moratoria general, a no ser que me equivoque. Y en consecuencia voy a votarlo en contra. Pero igual me equivoco y cambio de opinión. En este caso yo creo que puede permitir, yo creo que puede venir bien que lo aclaremos para todos los portavoces, o en especial para usted, señor Pir. En el caso de Sierra Gorda sería suelo urbano, por lo tanto esta innovación no afectaría. Por lo tanto, sería posible sacar hacia adelante esa licencia para montar en la urbanización de Sierra Gorda esas placas solares. Para que no afectaría esta innovación a eso que usted comenta. El señor Rojas creo que pedía palabra, ¿puede ser? Ahora, no, bueno, había pedido la palabra simplemente para manifestar lo que se acaba de manifestar, que respecto del planteamiento que hace el señor Ral, eso no es incompatible con lo que actualmente está regulado. El segundo punto es muy claro, es suspender aquellas licencias o aquellos proyectos que vayan en contra de esas nuevas determinaciones que se están efectuando. Pero en el caso ese concreto hay que decir claramente que continúa igualmente regulado y por tanto es completamente compatible y factible. Por tanto, como dije en el anterior punto, sin más trámite, lo que se trae es la formulación de la innovación, entendemos que es necesario y por tanto nuestro voto a favor. Bueno, pues en este caso yo creo que el señor García, ¿no? Para su segunda intervención. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, solo insistir un poco en el tema del punto 2, y más cuando este punto se comentó en la comisión, lo solicitó la señora Guzmán y el concejal, el señor Jiménez, lo vio favorable. Es una cuestión de forma que hemos consultado y hacer referencia a las áreas que vean modificado su régimen vigente frente a aquellas que simplemente queden afectadas por la presente innovación, pues hay una diferencia que puede ser importante. En el primer caso, se puede abrir la puerta a que muchas autorizaciones se cuelen, por decirlo claramente, mientras que en el segundo caso no se deja ninguna puerta abierta. De hecho, en varios municipios lo que se ha redactado un acuerdo de formulación al estilo está hecho precisamente de esta forma. En cualquier caso, es una cuestión de forma y lo dejamos a nuestro criterio. No va a variar nuestro sentido del voto en una cuestión tan importante como esta, pero me va a permitir que insista en el tema. Y volviendo luego, aunque esto sea un documento borrador y como las cuestiones que trae a pleno sobre las modificaciones en el planteamiento urbanístico son bastante importantes, en general pensamos que este documento introduce mejoras muy significativas, sobre todo en cuanto a las extracciones y a la implantación de las grandes placas fotovoltaicas, y nos felicitamos por ello, desde luego. Pero bueno, en estos casos también hay limitaciones de distancia u otras restricciones adicionales que deberían incluirse. Por ejemplo, la distancia de las placas a las zonas residenciales, pero no de las industriales. O medidas adicionales para reducir la densidad de las plantas, para que sea compatible con otras actividades y poner mayores restricciones para impedir que se puedan producir acumulaciones de plantas. En cualquier caso, todos estos puntos se verán después en el momento de la aprobación inicial. En lo que no estamos tan de acuerdo, en el planteamiento que se trae, es en el tratamiento que se da a las viviendas residenciales no vinculadas a una actividad agrícola en las 3 categorías de terreno con protección medioambiental, que son los parajes singulares, los complejos serranos y las riberas. En ellos se permite la rehabilitación sin incremento de volumen. No estamos en contra de este punto, pero pensamos que hay que redactarlo de una forma mucho más específica, tiene que haber unas restricciones mucho más importantes y luego una vigilancia para que esto no sea una puerta trasera abierta a la irregularidad urbanística. Y luego, finalmente, y esto también es importante, hemos detectado que en el documento del arquitecto redactor se ha incorporado un punto
que no aparece en el documento medioambiental y por el cual se añade al uso hotelero ya permitido anteriormente el uso terciario, cultural, hostelero y de ocio en cuanto a los complejos serranos de Sierra Gorda, Loma del Algarrobo, Cerro Gordo y Sierra Alpujata. Y entendemos que esto está relacionado con el proyecto de la Ciudad del Cine. Nos parece en particular que este punto es muy negativo por el potencial impacto en la zona y que debería ser eliminado del documento final. Estas restricciones incluyen, como ya digo, la Ciudad del Cine, donde consideramos que únicamente deben permitirse actividades relacionadas con la promoción y divulgación del entorno natural y donde incluso estaríamos abiertos a valorar un uso hotelero de las instalaciones existentes en los términos que se acaban de defender en la moción, en nuestra postura referente a la moción que ha venido a pleno este mes sobre el tema. En cualquier caso, como ya hemos dicho, nuestro voto va a ser favorable. Gracias. Señor Jiménez, para cerrar. Sí, bueno, pues agradecerle a los equipos que vayan a votar favorablemente. Indicar a Andalucía por sí que si ve el artículo 451, claramente dice que queda prohibido la implantación de todo tipo de plantas de producción energética. ¿Vale? Que queda claro en el documento. ¿Vale? Respuesta a Ciudadanos, bueno, señor Pirf, bueno, ya se lo ha aclarado el señor alcalde que efectivamente se trata de la suspensión de licencias en suelos no urbanizables, ¿vale? No en el casco urbano, en polígonos industriales, urbanizaciones, al revés. Bienvenido sea la implantación, que como ya se están llevando a cabo en algunos polígonos industriales por algunas empresas, y si es a través de autoconsumo, pues perfecto, nuestro apoyo al 100%. Y nada más, ¿vale? Muchas gracias y nada, hasta luego. Bueno, pues procedemos a la votación de este punto. ¿Votos a favor del mismo? ¿Abstenciones? ¿Y en contra? No hay, ¿no? Bueno, pues entonces serían todos los grupos a favor. Bueno, en contra Ciudadanos, efectivamente. Y abstenciones no hay. Vale. Sí. No he votado en contra, me abstuve. Ah, vale, al final lo ha cambiado. Vale. Cambiado porque estoy de acuerdo en muchas cosas, pero en otras, en algunas cosas puntuales no, con lo cual lo pues entonces consta la abstención de Ciudadanos en este punto. Perfecto. Vale, pasamos al punto número, anteriormente el 8, que será el 9, que es el dar cuenta del decreto de alcaldía 2021-0393, de fecha del 20 de julio, donde se aprueba el plan de acción, como marca el Real Decreto 424-2017, de 28 de abril, pues hay que tomar en base a un informe de intervención, hay que tomar una serie de medidas en cuanto a ver en cuanto a los procedimientos que se llevan a través del área económica y prácticamente a través de todas las áreas, ¿no? Relacionadas con la parte económica de la actividad de esta administración local, pues si se detecta algún tipo de error, evidentemente que no sean de gravedad, y desde la intervención pues se hace a través del plan de acción pues, una propuesta a la alcaldía de diferentes cosas que hay que hacer para intentar pues, eliminar o reducir esos problemas de procedimientos en el día a día. Como bien tienen en la documentación, pues es un poco similar al del año pasado. Estamos hablando principalmente de los procedimientos de contratación, en los que bueno, pues se hace necesario y de hecho pues en el día a día se va haciendo formación a los distintos jefes de servicios, jefes de área, personal técnico, para que todo y cada una de las propuestas de gasto, es decir, todos los pedidos que se hacen por parte de esta administración, llevan una fase previa que es una propuesta de gasto, que es un documento que hace el técnico del área, que se remite al área económica para que el área económica diga si hay crédito presupuestario o no y por lo tanto después cuando se haga el trabajo pues, y llegue esa factura al Ayuntamiento de Coín, pues teniendo ese crédito presupuestario se podrá pagar. Que no pasa como pasaba en anteriores ocasiones que a no haber crédito presupuestario pues esas facturas se quedaban en aquella famosa cuenta 413 y por lo tanto pues no se podían reconocer esas facturas y no se podía proceder al pago. Bueno, pues en este caso pues lo que dice la intervención es que se siga fomentando ese procedimiento de propuesta de gastos y al igual que en la parte de contratación, es decir, cuando estamos hablando de contratación de obra o contratos más complicados, pues que pues, se haga similar, o sea, que lleve todo el proceso de contratación con sus informes técnicos, con sus informes de cada área y que al final pues estén los expedientes totalmente completos y que no originen ningún tipo de problema, sobre todo ya en este caso el área de intervención y sobre todo también en el área de tesorería. Por lo tanto, como digo, un decreto que yo ya firmé
hace ya algunos días y seguiremos trabajando a lo largo de todo el año para que el funcionamiento del área económica pues vaya mejor y que los procedimientos pues se hagan adecuadamente. Pasamos ya a los puntos del orden del día, en este caso el número 10, que ya entramos dentro de lo que son las mociones. Y la primera es la presentada por el Grupo Municipal Popular, con su título: instar al Gobierno de España a poner en marcha medidas que eliminen la deuda de las entidades locales que habrán contraído con el Estado de manera automática por la liquidación negativa de la participación de ingresos del Estado desde el año 2020. En este caso tiene la palabra el señor Ortega como portavoz. Muchas gracias, señor alcalde. Y bueno, hemos tomado la decisión de retirar esta moción porque al parecer ayer el gobierno, pues bueno, atendiendo a la petición tanto del Grupo Popular como de los ayuntamientos y diputaciones españolas, parece ser que hay un acuerdo para condonar o por lo menos fraccionar esa deuda de los impuestos del Estado del año 2020 y por lo tanto, bueno, creemos que no tiene sentido debatir en esta mañana algo que, bueno, que parece ser que el gobierno ayer se comprometió a ejecutar. De todos modos, bueno, estaremos muy pendientes de que se lleve a cabo esta promesa o este acuerdo que ha tomado el gobierno, tanto con la PIE como con el IVA del año 2017 respecto a los ayuntamientos y diputaciones, y por lo tanto creemos conveniente, bueno, en esta mañana no debatir sobre este asunto, sobre el cual ya ayer el gobierno central se manifestó. Así que, por lo tanto, no vamos a proceder al debate y la retiramos del orden del día. Muchas gracias. Muy bien, pues se retira del orden del día y por lo tanto pasamos al punto número 11, moción presentada por el Grupo Adelante Coín y su título: Protección de Río Grande. En este caso, el portavoz es el señor García. Gracias, señor alcalde. Bueno, la moción esta es prácticamente, se explica ella sola, entonces voy a pasar a leer directamente el contenido de la moción. El pasado mes de mayo se aprobó en pleno una moción presentada por Adelante Coín sobre la inclusión del Río Grande en la SEC Río Guardador, Cefala y Pereila en los siguientes términos. En primer lugar, instar a la Junta de Andalucía al cumplimiento de la proposición de ley aprobada en la Comisión de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por la que se solicitaba la protección del Río Grande. En segundo lugar, instar a la Junta de Andalucía a la ampliación de la SEC, de la zona de especial conservación, Río Guadalhorce, Cefala y Pereila, con la inclusión del tramo de Río Grande que va desde su salida del Parque Natural de la Sierra de las Nieves hasta la desembocadura del río Pereila en Río Grande, lo que es la Juntilla. En dicha moción, a petición del equipo de gobierno, se incluyó un tercer punto referente a instar igualmente a todos los pueblos afectados, en este caso Guaro, Toló y Junquera, a que se pidiese de la misma forma esta protección. Como el día 2 de julio se ha publicado la declaración de Parque Nacional y considerando que río arriba, en cuanto el Río Grande sale del término municipal de Coín para entrar en el término de Guaro, entra al mismo tiempo en la reserva de la biosfera, Sierra de las Nieves y su entorno, y en la zona de protección del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, y que lo mismo sucede a su paso por los términos municipales de Toló y Junquera hasta su nacimiento, entendemos que estas figuras tienen un mayor nivel de protección que la que se solicitaba. Y por tanto ya no sería necesario instar a los demás pueblos, si el equipo de gobierno no lo hubiera hecho, a que, bueno, esto motivado porque las figuras de protección indudablemente son de mayor nivel que las que tiene el tramo que dentro del término municipal de Coín, que no está en la SEC. Y como conclusión, pues pedimos en esta moción que volvemos a traer que se cumpla el mismo punto de la moción aprobada e instar a la Junta de Andalucía a la ampliación del SEC de la Zona de Especial Conservación Río Guadalhorce, Cefala y Pereila, con la inclusión del tramo de Río Grande que va desde su salida del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves hasta la desembocadura del río Pereila en Río Grande Juntilla. Y bueno, destacar solamente que con la nueva recalificación del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, el único tramo de Río Grande que queda sin protección es el del término municipal de Coín, e insistir en que se tomen las medidas adecuadas para que podamos conseguir esa protección. Gracias. Sí, ¿alguna intervención? Sí, señor Lucena. Buenas tardes a todos y todas, y poco más que añadir a esta moción. Todos sabemos, los coínos sabemos la gran importancia que tiene Río Grande,
no solo por abastecer de agua a todas las huertas colindantes, sino como reserva de distintas especies, de mamíferos, así como también de aves y sobre todo de aves acuáticas, y nada más ni menos, pero un poco por posicionar el voto del Partido Popular de Coín, que la votaremos a favor. Simplemente nada más porque la verdad la moción muy breve, muy escueta y perfectamente entendible. Muchas gracias. Sí, señor Méndez. Sí, como no puede ser de otra forma, votaremos a favor, ya que no viene a ser nada más que redundar en la moción que se presentó hace 2 meses, con lo cual votaremos totalmente a favor. Y así vale, Río Grande se encuentra protegido completamente. Gracias. Señor González. Sí, solo posicionar el voto. Evidentemente votaremos, como ya se ha dicho, nuevamente la moción que se presenta, por haber así votado también la anterior. Gracias. Bueno, pues, señor García. O si no, pasamos directamente a la votación, como quiere. Simplemente agradecer el apoyo porque va a redundar en beneficio de todos los ciudadanos de Coín. Muy bien, pues pasamos a la votación de esta moción. ¿Votos a favor de este punto? Bueno, pues unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto número 12, moción presentada por el Grupo Adelante Coín. El subtítulo, solicitud de medidas concretas para establecer un sistema tarifario eléctrico social y ecológicamente justo. El portavoz, señora Guzmán. Bueno, esta es una moción densa con muchos datos y larga y voy a estar mejor por explicarlo para hacerlo más cercano. Yo creo que se entiende mucho más. Todo el mundo sabe que hemos sufrido recientemente por una escalada de los precios del mercado mayorista eléctrico, por la subida del gas natural y la cotización de CO2, que ha coincidido con el tiempo en entrada en vigor el 1 de junio del nuevo sistema de tarifas. Nosotros pensamos que también hay una causa importante de la subida de precios y la existencia de un oligopolio donde 3 empresas controlan el 80% del mercado. El tema de la subida de precio de la electricidad y, por tanto, de los recibos que tienen que pagar los consumidores no es nuevo. Desde Izquierda Unida antes y Unidas Podemos en la actualidad se viene defendiendo la necesidad de gestión a través de una empresa pública que garantice la energía a un precio asequible. A pesar de que en Unidas Podemos no se va a descartar a nivel nacional la creación de empresa pública, transitoriamente se está intentando presionar y convencer al socio mayoritario del gobierno y, por tanto, de quien depende de forma principal las decisiones tomadas, de que se tomen medidas que eviten esta continua subida de las tarifas y que afectan de forma más cruenta a las personas y familias más vulnerables. Algunas de las que se han propuesto a nivel nacional son adelantar la hora valla nocturna de la actual tarifa de la luz por tramos horarios a las 10 de lunes a viernes, en lugar de que comience a medianoche, que se dé marcha atrás a la nueva estructura de la tarifa de la luz basada en tramos horarios y que se base en los consumos, y bajada del IBI del 21 al 10%. ¿Qué es lo único que a nivel nacional se ha conseguido? Pues una rebaja del 21% al 10% en el IVA, pero solo hasta final de año y solo para algunos colectivos y en determinadas circunstancias. Y la suspensión durante el tercer trimestre del impuesto del 7% sobre la producción de energía que asumen las compañías y repercute a los clientes. En este sentido, decir que querríamos incluir, debido a que se elaboró la moción que se ha presentado en otros municipios también, cuando parecía que se había conseguido pues, bajar el IVA del 21 al 10%, pero posteriormente, como todos sabemos, lo único que se aprobó fue de forma transitoria hasta final de año. Nosotras desde Adelante Coín seguimos defendiendo que esa bajada debe de ser definitiva, como en otros países europeos, y no solo hasta final de año, por lo que si se tiene a bien aprobar estas peticiones al gobierno central y la moción, nos gustaría, si estamos todos de acuerdo, incluir un último punto en el que se solicita al gobierno central que esa bajada de IBI sea de forma definitiva y no hasta final de año. En definitiva, las peticiones de esta moción son